Está con nosotros el asambleísta municipalista por Galápagos, Alfredo Ortiz, cabeza visible en el intento de aglutinar en un mismo sentir a la oposición. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, Lenin, buenos días al país. ¿Por qué no acudió el pasado domingo a votar? Mire, ya lo hemos explicado hasta la saciedad, pero no está por demás. Habíamos trabajado en una candidatura, en dos candidaturas específicas y en una reestructuración de comisiones, la de César Rodríguez y la de Nivia Vélez, que es de nuestro grupo, y habíamos ya armado una especie de reestructuración de comisiones si adoptábamos esta conciliación y esta mayoría, y todo esto se desbarató el día domingo a las 8:30 de la mañana, cuando simplemente se cambiaron candidaturas, se cambió todas las posiciones por tres colegas asambleístas a quien yo los respeto mucho, pero tomaron una imposición o pusieron a unas candidaturas que nunca las habíamos dialogado y las habíamos conversado. Ese momento simplemente decidí que yo no era parte de ese acuerdo, que no estaba de acuerdo con esas candidaturas y preferí, conjuntamente con mi alterna, disponer que nuestra votación será en blanco. Y Lenin, se ha estigmatizado el tema del voto en blanco creyendo que ese voto solo favoreció al Corcho Cordero, como en realidad sucedió. Pero no se dice, Lenin, y cierta prensa no lo dice, que ese voto en blanco permitió que Betty Amores también gane la vicepresidencia, que luego la perdió en la segunda votación por el colega César Gracia, que tuvo el problema en el sistema electrónico. No se dice que ese voto en blanco permitió que Marco Murillo de la oposición gane una vocalía en el CAL y permitió que Ulloa del MPD gane una vocalía en el CAL. Si no hubiera habido ese voto en blanco, que fue nuestra decisión conjuntamente con mi alterna, no tuviera hoy día la oposición 3 miembros en el CAL y pudo haber tenido 4, incluido Betty Amores. Eso es lo que hay que decirle al país y yo mantengo mi posición y mi decisión en base a las situaciones que se presentaron. Explícame algo, asambleísta. ¿Usted no estaba de acuerdo con que Betty Amores ocupe la presidencia de la Asamblea, pero sí estaba de acuerdo en que ocupe la vicepresidencia, la primera vicepresidencia? No, Lenin. ¿Entonces? Yo no estuve de acuerdo con esas candidaturas de la presidencia para Betty Amores ni la vicepresidencia para el colega Leandro Cadena. Nunca estuve de acuerdo con eso y dije, no estoy de acuerdo por todo lo que habíamos transitado en las otras candidaturas que le mencioné. El voto en blanco simplemente fue la decisión que yo tomé juntamente con mi alterna y lo que vino después es que justamente al lanzar, yo no sabía que iban a lanzar la candidatura de Betty Amores para la vicepresidencia, ella estaba para la presidencia. Luego la bajaron de ahí para lanzarla para la vicepresidencia y ya habíamos decidido votar en blanco en todas las elecciones que se den y esto fue lo que ocurrió y por eso Betty Amores también ganó con ese voto en blanco como ganaron los demás candidatos. Pero ¿por qué no fue usted personalmente a votar en blanco, a dar la cara, como se dice comúnmente? Lenin, muy sencillo, porque cuando usted lidera un proceso, cuando yo, como decimos en el argot popular, me fajé por unas candidaturas y estuve, como usted bien menciona, como cabeza visible, y luego me salgo de este acuerdo porque no me gustaron estas imposiciones, era lógico y obvio que mi presencia podría provocar más caos del que se generó en la Asamblea. Si mire que por posiciones de otros colegas casi hay enfrentamientos y esos colegas nunca fueron cabezas visibles, mi presencia podría, y mi posición que ya había adoptado, podría haber caotizado esta Asamblea porque se hubieran dado enfrentamientos que yo también no los iba a provocar, pero no a poco los iba a aceptar hacia mi integridad física. Por eso preferí evitar este tipo de situaciones y tomar seriamente esa decisión. Ante lo expuesto tenemos que entender entonces que su voto en blanco, o mejor dicho el de su alterna, no tiene nada que ver con los problemas que han tenido sus embarcaciones en Galápagos en los últimos tiempos. No hubo un toma y daca. Nada que ver, Lenin, y lo he explicado hasta la saciedad y la prensa puede investigar. Eso se resolvió por la vía judicial. Usted sabe que la Constitución permite las acciones de protección, las medidas cautelares ante una injusticia y una persecución que sí se le hace a mi empresa por parte del Parque Nacional Galápagos, pero eso es un tema totalmente aislado y ayer incluso el director del Parque Nacional Galápagos en declaraciones que ha dado a la prensa le ha dicho lo mismo, que eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, que estos temas son administrativo y judicial y los otros son temas políticos. Mi posición está dada al país. Yo no tengo por qué ocultarme, yo desde el siguiente día empecé a dar la cara a la prensa y al país y diciéndole qué fue lo que sucedió. No tenemos el tiempo suficiente para decirle todos los entretelones de esas candidaturas en las que yo me pasé trabajando y no puede ser
que por posiciones respetables, como digo, de 3 colegas asambleístas, al otro día 3 cambiaron la posición de 60 que estábamos ya armados y consensuados por unas candidaturas y por la reestructuración de las comisiones, que para nosotros era lo más importante, porque por ejemplo ahí yo pasaba a presidir la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de los acuerdos que habíamos logrado. Todo esto se desbarató, todo esto quedaba en nada con estas otras candidaturas que aparecieron a última hora. Ahora, luego de su voto en blanco, o mejor dicho, del voto de su alterna, ¿usted ha sido contactado por el oficialismo, por país, para que los respalde o para que continúe votando en blanco cuando se decida por fin elegir a los vicepresidentes de la Asamblea Nacional? No, yo no he tenido ningún contacto con miembros del oficialismo, más bien ya me he reunido por 2 ocasiones con los colegas de la oposición y estamos dialogando y conversando, pero hasta el momento, al menos hasta anoche que nos reuníamos, no hay candidaturas fijas, no se tiene consolidada todavía la mayoría, porque así como hay ciertas personas que invocan a una candidatura, habemos otros que proponemos otra y todavía no se logra ningún acuerdo alrededor de ninguna de ellas. ¿Y cuáles son los nombres? Tiene entrampado. ¿Y cuáles son los nombres que usted propone? El mío, el que mantengo yo, porque César Rodríguez ya ha decidido no participar, pero Nivia Vélez se mantiene fija en una candidatura a la vicepresidencia, que acuérdense que ya solo quedan 2 vicepresidencias de nombrar, y esa es la que el grupo nuestro propone y sostiene. Y el otro grupo sigue insistiendo en Betty Amores, y esos son los acuerdos que se tienen que lograr. Ojalá haya los consensos y ojalá se consolide, porque si no se consolida esto, no sirve de nada el que vayamos con un candidato que mañana más tarde no nos va a garantizar una reestructuración equitativa de las comisiones, y que es lo que estamos buscando todos los 124 asambleístas. ¿Qué es lo que le molesta de Betty Amores? ¿Usted no confía en ella? No, en lo más mínimo, yo tengo una consideración muy grande, somos colegas desde Montecristi. El problema es que simplemente, ya digo, no me gusta, y yo se lo he dicho a los colegas, no me gusta el tema de las imposiciones. Si esa es la candidata, entonces todos empecemos a trabajar desde el primer día, y como yo digo, vamos a morir con ese candidato, así vayamos a perder con dignidad, así debe ser. Lo que no me gusta es estos cambios de última hora que no son explicables, que nadie se explicaba por qué teníamos que cambiar de posición, y esas son las realidades que, si ahora empezamos a trabajar con esa candidatura, bueno, empecémosla, pero esos acuerdos todavía no los hemos logrado. ¿Y usted cree que para cuando se convoque a la sesión en donde se definan las 2 vicepresidencias, la oposición va a estar cohesionada? ¿Van a poder controlar finalmente el Consejo de Administración de la Legislatura, el tan cuestionado CAL? Mire, es duro, Len, créame que es duro, porque al principio todos estábamos desprendidos de todo, nadie quería nada porque íbamos tras un objetivo fundamental, que era recuperar la Asamblea y reestructurar la Asamblea. Hoy ya ese tema es diferente, hoy todos legítimamente aspiran a algo, todos legítimamente quieren una posición. Entonces, cuando usted le dice a Betty, bueno, vamos a ir con Betty y vamos a trabajar, pero de repente alguien dice, no, yo no apoyo ahí porque hay otra candidatura, como en mi caso, entonces pasa esta situación de que no se logra consenso. O cuando le dicen a alguien, a cualquier persona, ya, usted no es candidato porque vamos a poner este candidato, entonces estas personas se retiran y dicen, entonces nosotros tampoco votamos. Y allí es donde no se logran los acuerdos, porque la oposición es muy diversa, la oposición es ideológicamente totalmente dispersa, entonces es bien difícil consensuar bajo estos parámetros. Yo diría que la oposición es inmadura. Bueno, puede ser, no sé, pero no creo que él, no sé, la verdad es que no sé, yo le digo lo que pasa al interior con toda honestidad, es bastante difícil lograr acuerdos, porque si no me ponen aquí, me voy para acá, si no entonces así nos pasa a todos, no es... A todos los niños sobre todo les pasa, cuando uno no les da lo que quieren, entonces hacen un berrinche. Pero mire, también tenemos que criticar la posición del presidente de la República, ¿no? Que decir... Si no me dan las 2 vicepresidencias, a los 10 minutos nos vamos a la muerte cruzada, sin ningún justificativo, si todavía ni siquiera empieza a funcionar la Asamblea, y la Constitución es clara al decir, cuando haya obstruccionismo, cuando no haya posibilidad de avanzar, cuando haya pugna de poderes, es cuando hay una posibilidad de ir a una muerte cruzada que está en la Constitución. Entonces, también hay de lado y lado este tipo de posiciones. Yo más bien creo, Lenin, y yo más bien creo que el presidente Cordero
debería abrir los espacios de diálogo. Ya Alianza País no tiene una mayoría como en Montecristi o como en el Congresillo, y es el momento de aprender a vivir en democracia, es el momento de abrir los espacios para decir, bueno, faltan dos vicepresidencias, faltan las 14 comisiones, ¿por qué no nos sentamos a reestructurar todo esto y busquemos los consensos entre todos los grupos? Ahora, el presidente de la República, aplaudiría. El presidente de la República ha llamado al consenso en función de sus postulados, por supuesto, ha hablado de una agenda programática, de una agenda legislativa a largo plazo. ¿Ese discurso a usted lo convence? ¿Usted le cree al presidente? En lo más mínimo, porque el llamado solo queda ahí, en la opinión pública y en el aire, porque hasta el día de hoy, como le digo, no hay ningún intento de ese llamado. O sea, creo que el presidente Cordero, si recogiera ese llamado, debería hacer esto que le digo. A ver, vamos a invitar a todas las fuerzas políticas a sentarnos en una mesa, a abrir los espacios, a dialogar y decir, a ver, estas son las comisiones, creo que País no puede acaparar todas, hay que darle posibilidad a los demás grupos. Aquí hay 2 vicepresidencias, tampoco País debe pensar en acaparar todo, vamos a abrir los espacios para lograr los consensos. Pero si no hay esto, solamente queda en el discurso y estamos entrampados de lado y lado en una situación que el país la ve prácticamente ya con recelo, porque esta semana no se va a resolver este tema, veremos qué pasa en la siguiente semana. Queremos agradecer la presencia del tecnólogo Alfredo Ortiz, asambleísta por el movimiento municipalista y todavía de oposición, de acuerdo a lo que nos ha señalado.